Estuvimos siguiendo la transmisión de Canal 26, todo lo que pasó en Roma y ahora los ojos del mundo se posan en Buenos Aires. ¿Cuál es tu comentario a esta hora? Bueno, me parece que es interesante incluso cómo fue diagramado este último adiós al Papa en Roma para que se dé algo quizás inesperado porque no se pensaba que podía suceder, que es esa diplomacia paralela en medio de su funeral, ¿no? En un momento histórico, como es el último adiós a un Papa tan especial, a veces suceden estas situaciones únicas, ¿no? Esa imagen que hoy, en este momento, está dando la vuelta al mundo, obviamente del último adiós al Papa, pero también dos simples sillas, dos simples hombres cara a cara, rodeados de algunos obispos o autoridades de la Iglesia, marcando también la Iglesia Católica esa diplomacia milenaria que siempre ha tejido y ha trabajado muchas veces en las sombras, que en este momento muestra otra vez su poder de negociación y que puso cara a cara a Zelensky y al presidente Donald Trump, un Volodymyr Zelensky, perdón, que dijo poco después que él estaba a favor de un acuerdo de paz incondicional con Rusia. Estados Unidos en un papel mediador muy cuestionado, ya que siempre ha criticado a Zelensky y ha apoyado la posición rusa. Bueno, ambos hablaron de una muy buena reunión. El presidente Trump ya se fue hace un par de horas de Italia, se especulaba con otra reunión el día de hoy, bueno, finalmente no se dio, pero me parece que en estos momentos tan importantes, donde el tiempo parece, por lo menos por unos segundos, detenerse, pasa pocas veces, ¿no, chicos, en la historia, que parece que el mundo se detiene, momentos como los que vimos hoy a la mañana es cuando sucede eso. No me animaría a hablar de milagros, pero bueno, me parece que ha sido muy importante, digo, el momento, el ambiente generó ese tipo de encuentros también entre el presidente Macron dándole la mano al presidente Trump, Zelensky sentado a 10 lugares donde estaba Trump, ahí estuvo obviamente la diplomacia del Vaticano, todos tratando de conversar, de charlar. Por supuesto, después está la naturaleza de los hombres simples que por momentos tienen el poder de gobernar, y de las situaciones que veremos si se pueden modificar. Acuerdo incondicional es lo que propuso Ucrania en la Basílica de San Pedro. La imagen realmente, por lo menos a mí me impactó mucho. Es fuerte. Nada de protocolo, nada de pompa más allá del lugar, obviamente, donde estaban. Dos sillas, dos hombres hablando cara a cara, y ojalá que se dé esta posibilidad de algún tipo de solución. Estamos en un momento crucial, ¿no?, de esta situación. Es un momento clave, tal cual vos lo marcabas. Así como también va a ser para el Vaticano los próximos días, Andrés, teniendo en cuenta que se viene el cónclave para, en definitiva, saber quién va a ser el sucesor del Papa Francisco y cuánto puede llegar a durar esto también, ¿no? Sí, más allá de eso, bueno, ver, ¿no? Los expertos hablan que el Papa nombró al 80% de las personas que van a decidir quién va a ser el próximo Papa, ¿no? Ver qué rol va a ocupar la Iglesia, ver qué futuro tiene. El Papa hizo lo imposible para constantemente, incluso el día antes de su muerte, pidió por la paz en Ucrania, en la Franja de Gaza, pero más allá de representar la fe de tantas millones de personas, es un hombre, el Papa, no es un Dios, más allá de que representa a una religión y a un Dios. Y después está el poder, ¿no? Estamos en un momento muy oscuro de la humanidad, otra vez en un momento muy oscuro, ¿no? Pero bueno, es lamentablemente nuestra naturaleza. Evidentemente no hemos evolucionado mucho, cada tanto surgen hombres extraordinarios en lugares que buscan hacer la diferencia, pero a veces eso no es todo, ni con un Papa Francisco, ni con la fuerza del Vaticano. Lamentablemente a veces los hombres y el poder siguen imponiéndose. Bueno, veremos el próximo Papa qué puede hacer si es que las decisiones ya no han sido tomadas, ¿no? Pero me parece que fue un momento realmente muy interesante. Esas fotografías, esas imágenes, esos encuentros, esos apretones de mano
dicen mucho, pero después se acuerdan la historia del escorpión que pica el sapo cuando lo está cruzando en medio del río y el escorpión le había dicho que no lo iba a hacer y cuando se están ahogando los dos, el sapo le dice, pero nos estamos ahogando los dos y el escorpión le dice, es mi naturaleza. Claro, bueno, claro. ¿cuál es la naturaleza humana que va a primar en este momento tan importante? Andrés, comentarle por supuesto a nuestra audiencia que estamos todo el tiempo compartiendo imágenes en vivo de lo que está sucediendo en la Catedral Metropolitana, ¿no? Que es donde pasa la información en este minuto, pero coincido con vos, ¿no? Realmente fue una imagen que va a marcar la geopolítica del día seguramente, esas dos sillitas y estos dos hombres tan poderosos, sobre todo este hombre, presidente de los Estados Unidos, poder si los hay, que estuvo, me parece, a ver si coincidís, durante mucho tiempo apretándole el cuello justamente a quien tenía hoy sentado adelante y no estuvo pidiendo tantas concesiones de la otra parte. Esta semana, cuando se dio ese ataque en Kiev, hubo 12 muertos, uno de los peores ataques en año y medio de guerra prácticamente, vimos a el presidente Trump tuitear Vladimir Stop, ¿no? Directamente con su nombre propio diciéndole a Putin que tenía que parar, y en tono imperativo además, ¿no? El verbo. ¿Está habiendo de a poco una presión mayor por parte de Estados Unidos a Rusia? ¿Puede evolucionar eso? Bueno, poco después de decirle a Putin que frene, le dijo a Zelensky que debía agradecer que Rusia había hecho un montón de concesiones porque no había invadido toda Ucrania. Y si no invadió toda Ucrania es porque por ahora no pudo. No pudo porque hay una guerra directa entre la OTAN y Rusia. No estoy haciendo una valoración de si está bien o está mal, estoy marcando los hechos. Podemos discutir hacia atrás de si esta guerra se podría haber evitado y si Putin ya venía avisando que esto iba a suceder si la OTAN avanzaba como avanzó en Ucrania. Pero los hechos hoy son de un país mediador que no está jugando claramente ese rol, que se inclina hacia Rusia, que abandona a Europa. Hoy la realidad es que hay que ver en las negociaciones, mientras nosotros estamos hablando, qué tipo de garantía de seguridad le dan a Ucrania. Se está hablando de que quizás no sean necesarios soldados europeos en el terreno, sino con misiles Patriot para que le den un escudo protector a Ucrania de eventuales ataques. Pero bueno, la verdad que la situación sigue siendo muy complicada y la verdad que también la historia nos ha enseñado que los malos acuerdos muchas veces generan situaciones aún peores, ¿no? ¿Qué tipo de cese al fuego se puede lograr? ¿De qué base sirve eso para lo que pueda venir después, ¿no? No quiero sobresimplificar mucho el asunto, pero puede ser que Estados Unidos está mediando solamente por el bien de sus propios intereses o los que cree Donald Trump que son los intereses de Estados Unidos, porque han cambiado, desde enero para acá han cambiado mucho los intereses de Estados Unidos al parecer, ¿no? La posición por lo menos que mantiene. Y además, que Rusia esté buscando y de verdad quiera en algún punto esa mediación de Estados Unidos porque sabe que es una legitimación occidental y un reconocimiento internacional a, por ejemplo, la anexión de Crimea que no podría conseguir de otra forma. O sea, ¿Rusia realmente quiere que esté Estados Unidos en la mesa de negociaciones? Todo lo que vos marcaste habla de una no negociación. No me ves, pero estoy cruzando los dedos para no olvidarme algo que les quería compartir. Si Estados Unidos y Donald Trump no logra... Donald Trump, lo que siempre me da la impresión buscó es ponerse en el lugar del hombre que ha logrado la paz en la guerra de Ucrania. Quizás por motivos más personales que geopolíticos. Si Estados Unidos no logra frenar la guerra y decide, como amenazó, tirar la toalla y retirarse, creo que es un golpe por debajo de la línea de flotación a la potencia que va a empezar a dejar de ser Estados Unidos a partir de este quiebre. Para mí es un momento de quiebre en la historia de Estados Unidos como potencia mundial si finalmente se mete en un lugar a prometer algo que finalmente no logra cumplir. Bien. Sí, por supuesto que Trump está más inclinado claramente hacia Rusia porque siempre se critica al país invadido, o él lo critica,
Pero bueno, es una continua negociación, ¿no? Ahora están viendo los ucranianos qué le pueden dar los europeos, cómo tratar de llegar a un punto de frenar el conflicto, y si eso no se logra, la guerra continuará. Mirá, había un punto muy importante del conflicto, que era que los rusos terminen de retomar el control del territorio de Kursk, que fue invadido por los ucranianos. Los rusos dicen que acaban de tomar el control total de su territorio en Kursk, frontera con Rusia, que había sido invadida por Ucrania. Ucrania acaba de decir que eso no es así, que ellos siguen peleando. La guerra no se detiene y en medio de la guerra se negocia. Y cuando a veces se busca en algún momento llegar a un acuerdo, es el tiempo en que se dan las situaciones más violentas. Hay varias ventanas o varios caminos que creo yo se están dando en paralelo. Uno, que Estados Unidos convenza junto con Europa a Ucrania, o que Estados Unidos convenza a Ucrania y a Europa que le va a dar garantía de seguridad, que si la foto se frena acá y Rusia se queda con todo lo invadido sin pedirle a Ucrania que reconozca que Crimea es de Rusia, y le da garantías de seguridad, ya sea que entran misiles patrios. Bueno, esa es una foto. Bien. La otra es que no logre convencer a los ucranianos y no le quiera dar garantías de seguridad, que le prometa que le va a dar cosas que después no las puede cumplir y todos tengan miedo de que Rusia siga avanzando y entonces haya una profundización de la guerra. Y el tercero, y para mí el más peligroso, es que en algún momento que nada de todo lo que hablamos pueda solucionarse y los europeos decidan entrar con tropas en Ucrania, y eso lo lleve a Putin a generar un movimiento que no vimos hasta ahora. Bien, Andrés, vamos a poner un punto acá. Vamos a seguir charlando de lo que está ocurriendo en estos momentos con la despedida del Papa, el último adiós al Papa Francisco. También lo vamos a sumar a nuestra transmisión en vivo, mientras vos te quedás también, a Manuel Castro, que también tiene muchos datos para aportar respecto a lo que está ocurriendo en este último adiós al Papa Francisco. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Andrés aquí sobre la importancia que va a tener este cónclave, sobre todo teniendo en cuenta cómo el abanico de los conflictos a nivel mundial se han diseminado, donde tenemos guerras proxy. Anteriormente estábamos hablando sobre, cuando estaba Juan Pablo II, ¿no?, que la situación era mucho más sencilla. Tenemos casi los mismos contendientes, aunque con distintas ideologías, ¿no? El caso de la caída del muro de Berlín era más fácil. Los enemigos son ellos, los amigos somos nosotros, tenemos a los comunistas de un lado, China no era tan importante, había que negociar con Mao, Nixon, etcétera, 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 Kissinger. Ahora tenemos un abanico de conflictos muy grandes. Sí, Andrés, vos cuando estabas hablando me hizo acordar aquella carta que Einstein, porque dijiste que no hemos aprendido nada y lo suscribo, aquella carta que Einstein le envió a Freud preguntándole del porqué de la guerra, y Freud le dijo, porque el hombre es lo que es. Así que seguimos siendo los alacranes que picamos a quienes nos están defendiendo. ¿Cómo va a jugar el Vaticano? Es la gran duda que hasta yo tengo. No solamente como creyente, que en realidad la ortodoxia se mantendrá, sino dentro del plano geopolítico. ¿Qué cintura tendrá el Vaticano? Y sobre todo, si será escuchado. Me parece, ¿cómo te va, Manuel? Me parece también importante en la despedida de un hombre tan poderoso con su palabra, que ha reunido, por supuesto, tenía la espalda de la Iglesia Católica, ¿no?, pero que ha congregado a tantos presidentes, reyes, pero también a la gente común, ¿no? Si algo ha marcado el papado de Francisco es esa gente común que dice haberse acercado a este hombre que con su humildad rompió las barreras de cualquier tipo de religión, que ha tendido constantemente puentes, que fue mucho más allá de la fe católica o cristiana, que derribó fronteras políticas y geográficas. Bueno, la verdad que es una persona que creo que con el tiempo se le va a tallar la envergadura en mármol. Hoy se sigue pensando mucho en el hombre y se lo ha metido en muchas políticas internas y geopolíticas, pero creo que con el tiempo nos vamos a dar una idea de lo que ha generado un papa, que yo por lo menos en lo personal tengo una imagen de él, que es cuando se arrodilló y le besó a los dos hombres que generaron tantos muertos en Sudán, en el Vaticano, agradeciéndole que en ese momento, porque la guerra lamentablemente continuó,
habían hecho un cese al fuego, ¿no? Bueno, bien. El hombre que intentó todo lo que pudo hasta su último minuto, veremos si ese legado continuará, y me parece que depende mucho más allá de la Iglesia, ¿no? Andrés Repetto, te queremos agradecer este contacto, te despedimos hasta cualquier momento, muy amable como siempre. Gracias, un cariño para ustedes y un abrazo para Manuel.